גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה. יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן. אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema Yeshua y la Torah. Bien, la semana pasada vimos que Yeshua es el Mashiach escogido por designio divino, y por esta razón es también llamado el Ben Elohim. Por consiguiente, el Hijo no es mayor que el Padre, y el Hijo no puede abolir ni anular lo dispuesto por su Padre desde la fundación del mundo. Vamos a empezar este estudio con nuestro verso base, que es el siguiente. Este verso está en el libro de Juan, capítulo 14, verso 28, que dice: Ustedes me oyeron decirles, yo ya me voy y regresaré a ustedes. Si me amaran, estarían gozosos de que me voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Bien, estas palabras de nuestro Mashiach que dicen porque el Padre es mayor que yo, nos demuestran una total obediencia y no una rebelión al Padre eterno. Yeshua vino a cumplir la voluntad del Padre. Yeshua no vino a cumplir y hacer su propia voluntad. Por esta razón, Yeshua es el Mashiach y el Ben Elohim por designio del Creador de los cielos y la tierra. Yeshua no vino a abolir la Torá, como muchos afirman, y hoy en este estudio la misma escritura lo va a comprobar. Bien, hace un poco más de 2000 años se ha distorsionado la identidad de Yeshua como el Mashiach de Israel. Y esto ha sucedido por no establecer correctamente cuál es la relación entre Yeshua y la Torá, a la cual otros le llaman ley. Porque hay mucha diferencia entre ley y enseñanza. La ley es obligada para todas las personas, y quien la infrinja obviamente tendrá que pagar las consecuencias. Y la enseñanza es la acción y método por el cual se enseña y se da instrucción. Esto es lo que significa realmente Torah, enseñanza e instrucción de nuestro Abba Yahweh, y no es ley, como muchos dicen. Otras personas que le llaman ley creen que Yeshua vino a abolir la Torá y a quebrantar el antiguo pacto. Ellos enseñan que Yeshua cambió todo el contexto del antiguo pacto
y que enseñó a sus talmidim a hacer lo mismo. Pero también enseñan que Yeshua rompió con el antiguo pacto y que vino a traer algo nuevo, una ley nueva, a la que le llaman la ley de Cristo, y que esta ley es superior a lo que fue establecido desde un principio por el Padre. Hoy vamos a ver solo unos pocos ejemplos para comprobar que Yeshua nunca quebrantó la Torá dada por su padre a Moshe. Además, enseñan que con su muerte, Yeshua puso fin y punto final a la Torá, y esta es la idea que ellos presentan a sus oyentes todos los domingos. Y esta idea que tienen desvirtúa y desfigura por completo la identidad de Yeshua como el Mashiach de Israel. Y con esta creencia lo están inhabilitando para ser el Mashiach. ¿Y por qué digo esto? Porque el Mashiach, conforme a lo descrito en todo el Tanaj, debe de cumplir ciertos requisitos para ser el Mashiach de Israel. En otras palabras, si Yeshua está invalidando la Torá y no cumple con el más mínimo punto o enseña a otras personas a no cumplir con la Torá y que con su muerte le puso fin y que ya no hay que guardar más todo lo escrito que Yahweh entregó a Moshe, esa idea convierte a Yeshua en un falso Mashiach. Aquí lo que está en juego es saber si Yeshua cumplió o no con la Torá y saber si la quebrantó, saber si la abolió, saber si enseñó a sus talmidim a quebrantarla y saber si con su muerte le puso fin a la Torá. Porque si hizo eso, entonces Yeshua es un falso Mashiach. Lo que han hecho entonces estas personas que hablan de la ley durante más de 2000 años han enseñado que Yeshua es un falso Mashiach. Bien, vamos a ver solo algunos ejemplos para comprobar si Mashiach enseñó algo contrario a lo que dice la Torá. En el libro de Levítico, capítulo 11, se nos enseña cuáles son los animales que podemos comer y cuáles no podemos comer. Si Yeshua es el verdadero Mashiach, entonces debió de cumplir con esta parte. Pero si es un falso Mashiach, entonces quebrantó este precepto. Veamos qué está escrito en la traducción de estas personas a la cual le llaman ley. Vamos a leer la versión Reina Valera 1960 en el libro de Marcos capítulo 7 versos del 18 al 20 que dicen: Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Bien, esta es la enseñanza de ellos y es la siguiente. Ellos dicen que Yeshua enseñó a sus talmidim a quebrantar la Torá, diciéndoles que podían comer de todo tipo de animal que no estaba permitido. Si Yeshua enseñó esto, entonces es un falso Mashiach. Ahora, vamos a comprobar con su misma traducción que Yeshua nunca enseñó a comer animales inmundos. Hay una traducción llamada la Biblia del Oso, y esta traducción fue escrita por Casiodoro de Reina en el año de 1569. Vamos a ver estos mismos versos, pero en la traducción del Oso. Dice así:
y les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y purga todas las viandas. Pero decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Bien, en esta traducción, que es la Biblia del Oso, y es casi fiel a los manuscritos originales, ustedes la pueden buscar incluso en internet. Después, en el año de 1960, las Sociedades Bíblicas Unidas hicieron una revisión de esta traducción y añadieron el texto que dice: esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero en la Biblia del Oso de 1569 que acabamos de leer, no se encuentra este texto en el verso 19 como ya lo leímos. Yahshua en ningún momento enseñó a sus talmidim que él estaba purificando lo que Elohim, su padre, había ordenado. Porque si Yahshua hubiera enseñado lo contrario, entonces él estuviera contradiciendo a Elohim mismo y no a Moshe. Por consiguiente, decir y enseñar que Yahshua contradijo al Padre es inhabilitar a Yahshua como el Mashiach. Recordemos lo que dijo Yahshua: porque el Padre es mayor que yo. Bien, volviendo al punto donde enseñan que Yahshua trajo una nueva ley o una mejor ley, toman un simple texto para apoyar su propia idea y toman las palabras de Mashiach para distorsionar el contexto. Nuestro Mashiach nunca contradijo ni distorsionó ni una sola yud de la Torá. Al contrario, Yahshua estaba en perfecta armonía con todo lo escrito en la Torá. Pero ellos alegan en su defensa que con su muerte sí cambió las cosas y que con su muerte sí le puso fin a la Torá, que con su muerte sí trae algo nuevo. Bueno, esto es lo que vamos a ver, si esto es cierto o es falso. Ellos creen que la Torá es una maldición y que Yahshua con su muerte clavó en el madero la Torá. Ellos mismos ponen a pelear a la Torá con la gracia, a las obras con la emuná o fe, pero esa oposición de estas cosas mal entendidas es un verdadero desastre. Ellos piensan que una persona recién convertida o nacida de nuevo, alguien que ha recibido el favor inmerecido y quiere obedecer los mandamientos descritos en la Torá por la emuná o fe, ellos piensan que esta persona, por obedecer los mandamientos, se va a salir de la gracia y ahora va a estar bajo la ley, como ellos dicen. Y por salirse de la gracia, ahora van a estar en desgracia por obedecer los mandamientos de Yahweh. El obedecer los mandamientos de Yahweh no es convertirse en judío, ni en prosélito, mucho menos en judaizante. Obedecer los mandamientos de Yahweh nos hace verdaderos creyentes en Yahshua y en hombres y mujeres temerosos de Yahweh. Yahshua dijo lo siguiente en Juan 14:15: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Yahshua no habló de obedecer tradiciones de hombres que invalidan la palabra de Yahweh. Él habla de obedecer a nuestro Abba Yahweh. Obedecer los mandamientos son las obras de la emuná o fe. Ellos dicen que tienen fe y con eso les basta. Pero la palabra de Yahweh dice lo siguiente en el libro de Santiago,
capítulo 2, versos 17 y 18. Dice así: así que la fe sola, si no está acompañada con obras, está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esta fe tuya sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, obedecer los mandamientos no es una maldición. Ellos dicen que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, porque creen que la bendición se halla únicamente en la gracia, y no es así. La gracia de nuestro Creador siempre ha existido. Vamos a comprobarlo con el verso que está en Bereshit, Génesis capítulo 6, verso 8, donde dice: pero Noaj encontró gracia a los ojos de Yahweh. ¿Por qué Noaj y muchos otros encontraron gracia? Por su emuná. Y esta emuná los llevó a hacer las obras dictadas por Yahweh. Estas personas enseñan y se basan en lo que dice Shaul en el libro de Gálatas, capítulo 3, versos 9 y 10, donde dice lo siguiente: desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe, porque todos los que se basan en obras legales están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para cumplirlas. Entonces, estos son sus versos que están fuera de todo contexto, porque ponen a Shaul como si fuera una persona bipolar, es decir, exhiben a Shaul como si primero estuviera de un ánimo para escribir la carta a los Gálatas y después cambia de ánimo para escribir otra cosa a los romanos. Ponen a Shaul en Gálatas como un hombre que está invalidando la Torá, y en Romanos vemos a Shaul como un hombre que está defendiendo la Torá. Vamos a ver esto en el libro de Romanos capítulo 3, versos 30 y 31, que dicen: porque, como pueden admitir, Yahweh es uno. Por consiguiente, él considera justificado al circunciso basado en la confianza y al incircunciso por medio de la misma confianza. Aquí es donde ellos dicen, ¿ves? Aquí lo dice. Solo la fe o la confianza es lo único que necesitamos. Pero el verso 31 dice: entonces, ¿abolimos la Torá por medio de esta confianza? Yahweh no lo permita. Por el contrario, confirmamos la Torá. Entonces, Shaul era un hombre erudito en las cuestiones de la Torá, porque él estudió a los pies de Gamaliel. Por lo tanto, Shaul era un defensor de la Torá y sabía perfectamente lo que hablaba. Cuando Shaul dice que tanto el circunciso y el incircunciso son justificados por la emuná o fe, a los dos se les aplica la misma Torá. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 12, verso 49. Dice así: la misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Por consiguiente, querer obedecer los mandamientos de Yahweh es fruto del Ruaj y no de la carne. Pero el estar en contra de obedecer sus mandamientos, eso sí es fruto de la carne y no del Ruaj. Veamos dos casos sumamente claros. 1. Nuestros hermanos de la casa de Yehudá obedecen todos los mandamientos de la Torá, pero no tienen emuná o fe en Mashiach.
2. Otros dicen tener emuná en Mashiach, pero no obedecen los mandamientos de Abba Yahweh descritos en su Torá. Bien, vamos a leer entonces a continuación y con mucho entendimiento lo que el libro de Gálatas nos está diciendo. Veamos quién realmente es el que está maldito. Vamos a leer con detenimiento la segunda parte del verso 10 de Gálatas 3 que dice: pues está escrito. ¿En dónde está escrito? Pues en la Torá. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para cumplirlas. Pregunta: ¿quién entonces está maldito? ¿El que permanece haciendo los mandamientos de la Torá o el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para cumplirlas? La respuesta es muy sencilla. El que está maldito es el que no permanece haciendo los mandamientos de la Torá. Shaul lo está escribiendo de una manera correcta. Shaul no fue una persona bipolar. Shaul dice claramente que la persona es maldita por no obedecer lo escrito en la Torá. Veamos lo que dice la Escritura al respecto. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 119, 21. Dice así: tú reprendes a los soberbios, los malditos que se extravían de tus mitzvot. Los soberbios y malditos son los que se desvían de los mandamientos de nuestro Abba Yahweh, no los que guardan los mandamientos. Vamos a ver ahora qué es lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Esto es otro ejemplo. Dice así: y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en el madero. Yahshua no clavó la Torá en el madero. Lo que clavó y anuló fue el acta de los decretos. ¿Y qué es el acta de los decretos? Es el documento de deuda que cada uno de nosotros contrajo por ser pecadores, y por este hecho contrajimos una deuda personal con nuestro Abba Yahweh. La transgresión de los mandamientos va acumulando deuda, y esa deuda era impagable. Entonces, ¿qué es lo que hace Yahshua? Todo eso que nosotros no podíamos pagar, Él se lo lleva en el madero y va a anular y a pagar esa deuda diciendo: consumado es. En otras palabras, pagada está la deuda para aquellos que no podían entrar al pacto. Pero ahora, todo creyente nuevo o nacido de nuevo puede entrar al pacto, y Abba Yahweh los perdona de la misma manera que nos ha perdonado a todos nosotros. Es como si nuestro Abba nos dijera: muy bien, ya no te preocupes, ya mi hijo pagó por ti lo que a ti te correspondía pagarme, ya no me debes nada. Entonces, ahora que ya no debemos nada, ¿vamos a dejar de obedecer sus mandamientos? En los siguientes versos que vamos a leer a continuación, vamos a comprobar todo lo anterior y podemos observar también el comportamiento que ahora tienen estos que dicen que Yahshua clavó la Torá y le puso fin. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 18, versos del 23 hasta el 34, que dicen lo siguiente: por esta razón,
El reino de Yahweh puede ser comparado a un rey que decidió ajustar cuentas con sus siervos. Enseguida le trajeron a un hombre que le debía millones, y como no podía pagar, su amo ordenó que él, su mujer, sus hijos y todas sus posesiones fueran vendidas para pagar la deuda. Pero el siervo cayó de rodillas ante él, le suplicaba: sé paciente conmigo y yo te lo pagaré todo. Así que por piedad hacia él, el amo le perdonó la deuda y le dejó ir. Pero al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía una pequeña cantidad, lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo gritando: págame lo que me debes. El compañero, postrándose de rodillas delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero no quiso, sino que le hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los otros siervos vieron lo que había pasado, se pusieron extremadamente angustiados y fueron a contarle a su amo todo lo que tuvo lugar. Entonces el amo mandó llamar al siervo y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. ¿No debiste tú haber tenido compasión con tu compañero como la tuve yo contigo? Y con ira su amo lo entregó a los carceleros para castigarlo hasta que pagara todo lo que le debía. Entonces, nosotros hemos sido perdonados de esa deuda y ahora obedecemos sus mandamientos. Pero hay otros injustos a los que se les ha perdonado la deuda, pero siguen acumulando deuda tras deuda en sus vidas por seguir desobedeciendo los mandamientos de nuestro Abba Yahweh, y siguen enseñando que la Torá ya tuvo su fin con la muerte de Mashiach. Si la Torá fuera una maldición como ellos dicen, entonces Josué, el rey David y muchos más tenían un serio problema. ¿Por qué? Por valorar grandemente la Torá de nuestro Abba Yahweh como una bendición en sus vidas. Fíjense lo que dice el libro de Josué capítulo 1 verso 8. Dice así: que este libro de la Torá nunca se aparte de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y entonces todo lo entenderás. ¿Cuántas veces nosotros no oímos decir en las iglesias lo siguiente: esfuérzate y sé valiente? Pero ¿cuál es el verdadero contexto de estas palabras dichas a Josué? Dice el verso que no se aparte el libro de la Torá de tu boca, que medites en él y que hagas todo lo que está escrito. Yo por ninguna parte leo que la Torá sea una maldición. Entonces, ¿de dónde surge la idea que cumplir con los mandamientos de nuestro Abba Yahweh es judaizar, es caerse de la gracia, es estar bajo maldición y no sé cuántas otras tonterías más? Porque todas estas cosas no tienen ningún sentido a la luz de las Escrituras. Veamos qué fue lo que dijo el Melech David a su hijo Shlomo. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versos 2 y 3. Dice así: yo me voy por el camino de todo el mundo. Tú, sé fuerte y muéstrate hombre. Guarda lo que Yahweh tu Elohim te ha encomendado, andando en sus caminos y siguiendo sus leyes, sus mandamientos, sus reglas y sus amonestaciones, como está escrito en la Torá de Moshe, para que tengas éxito en todo lo que emprendas y donde quiera que vayas.
Entonces, conforme a lo que le dice el Melech David a Shlomo, que sea un hombre, esto significa guardar los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim, tal como está escrito en la Torá. David no está enseñando que su hijo puede hacer lo que quiera. No le está diciendo que lo haga como sienta en su corazón. Le está diciendo que lo haga conforme a lo que está escrito en la Torá. ¿Y para qué le dijo eso? Para que en todo lo que él hiciera tuviera éxito y todo le saliera bien. Para que venga bendición a tu vida, a la vida de Shlomo. Bien, volvamos con Pablo entonces para seguir comprobando si este varón era bipolar o no. En Romanos 7:4 dice lo siguiente: de manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto para efectos de la ley en el cuerpo del Mashiach, para que ahora se unan a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que produzcan fruto para Elohim. Estas personas dicen, ¿lo ven? Aquí dice que ya estoy muerto para la ley, así que ya no hay que obedecer la ley. Esto es lo que ellos dicen, pero el verso dice, a fin de que produzcan fruto para Elohim. Vamos a ver quién es el que produce fruto para Elohim. Vamos al Salmo 1, versos del 1 al 3, que dice: bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos, y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yahweh, en su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporada, sus hojas nunca marchitan, todo lo que hace prospera. Aquí vemos lo mismo que se le fue dicho a Josué. Y todo lo que hagas prosperará. Entonces, ¿quién es el que da fruto? El que se deleita en la Torá de Yahweh y es plantado junto a corrientes de agua y da su fruto en temporada. Bien, vamos a seguir leyendo este verso de Romanos 6:15 que dice: entonces, ¿qué? ¿Hemos de pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Entonces, con este verso, ellos lo agarran para volver a decir, ¿lo ves? Aquí lo dice, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero entonces nos cabe hacerles la siguiente pregunta: ¿y cuándo estuvieron bajo la ley? Si antes de nacer de nuevo hacían lo que querían. ¿Cuándo guardaron la Torá de nuestro Abba Yahweh y sus mandamientos si no conocían lo que decían las Escrituras? Estas personas hablan de oídas porque desconocen la verdad de las Escrituras. ¿Cuándo entonces estuvieron bajo la ley? Porque si hubieran estado antes bajo la ley, hubieran estado guardando los mandamientos de nuestro Abba Yahweh. Y no es así. Fíjense lo que dice Romanos 7:22 y Salmo 1:2. Dice así: en mi ser interior me deleito en la Torá de Yahweh. Y en el Salmo 1:2 dice: su delicia está en la Torá de Yahweh, en su Torá medita día y noche. Voy a volver a exponer lo siguiente. ¿Acaso entonces Shaul era bipolar? Porque lo que escribió en Romanos 6:15, al decir que ya no estamos bajo la ley, es muy diferente a lo que escribió en Romanos 7:22, donde dice que se deleita en la Torá de Abba Yahweh. ¿Acaso dos estados de ánimo diferente para escribir cosas diferentes? ¿La ley de Romanos 6:15 es la misma ley que la de Romanos 7:22? Por supuesto que no.
El verso que sigue nos da la respuesta. Vamos a leer Romanos 7:23, que dice: pero veo en mis miembros otra ley, la cual combate a la ley de mi mente y me hace cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. Muy claro lo que escribe Shaul. Antes, todos nosotros, cuando nacimos de nuevo, la ley del pecado la llevábamos aún. Y esta ley eran las obras de la carne. Y éstas combatían con la Torá de nuestro Abba Yahweh, la cual puso en nuestras mentes y en nuestros corazones, como dice Hebreos 8:10. Por esta razón, cuando empezamos a obedecer los mandamientos de la Torá por la emuná o fe, es cuando ya no estamos bajo la ley del pecado, de la cual habla Shaul, no de la Torá de nuestro Abba Yahweh. Lo que pasa es que por no leer el antiguo pacto, se dicen y enseñan cosas que no están escritas en la Torá. Yahshua nunca abolió ni transgredió la Torá dada por su padre desde el principio. Tampoco enseñó a sus talmidim a quebrantarla. Y esto nos lleva a lo siguiente. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4, que dicen: la manera que podemos estar seguros que le conocemos es si estamos obedeciendo sus mandamientos. Cualquiera que diga, yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Los mandamientos de nuestro Abba Yahweh están en la Torá. Yahshua siempre guardó los mandamientos de su Padre, y todos los que le conocemos guardamos también sus mandamientos. Bien, mis amados, vamos a terminar este estudio con los siguientes versos que se encuentran en Josué 1:8, Salmos 1 del 1 al 3, Juan 14:15 y Mateo 5 versos 17 y 18, que dicen: sí, guarda este libro de la Torá en tus labios y medita en él día y noche, para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él. Entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. Bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yahweh, en su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporada, sus hojas nunca marchitan, todo lo que hace prospera. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Sí, en verdad les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Entonces, el cielo y la tierra no han pasado, por lo tanto, la Torá sigue vigente. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su Shalom. הגדול
והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחור, עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. Toda Rabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שמריעה